15 tecnologías antiguas que la ciencia no puede explicar. Cuando haces una búsqueda en Google sobre antiguos artefactos inexplicables, eres conducido a centenares de sitios que te muestran cosas desconcertantes, algunas relacionadas con los extraterrestres, los viajes en el tiempo y las actividades paranormales. Sin embargo, una vez que se separa el grano de la paja, quedan unos cuantos objetos e inventos reales y muy antiguos, descubiertos por los arqueólogos o descritos en las crónicas, que siguen intrigando a los científicos y a los historiadores, no porque sean hechuras alienígenas, sino porque se desconoce su uso o su fórmula se extravió. Dos ejemplos clásicos son el fuego griego y el hormigón romano. El fuego griego ardía incluso debajo del agua y no se sabe cómo lo hacían, pero contribuyó al dominio de los mares por parte del Imperio Bizantino. La receta del hormigón romano también se perdió, y la ciencia ha luchado infructuosamente para establecer la fórmula de este material que ya supera los 2000 años de duración en muchas obras existentes de la Roma imperial. En este video hemos seleccionado los 15 inventos, dispositivos y tecnologías más antiguas que siguen asombrando a la ciencia y que prueban que las culturas de la antigüedad hicieron cosas muy adelantadas y sorprendentes. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Hormigón romano. El opus caementicium fue un material de construcción romano con la apariencia de hormigón, que los constructores de la antigua Roma fabricaban a pie de obra, mezclando morteros de cal con ceniza volcánica y guijarros. Era utilizado como material de encofrado y como relleno entre dos paredes, y ha sido la clave de la durabilidad de obras legendarias como el Panteón de Agripa y la Basílica de Magencio. Igualmente, varios diques romanos han resistido los embates del mar durante más de 20 siglos gracias a este hormigón de receta desconocida. El puente Fabricio, que va de una ribera del Tíber a la isla Tiberina y el puerto hexagonal de Trajano, en el que descargaban los barcos que abastecían la capital imperial, continúan intactos, mientras que construcciones en hormigón moderno no superan los 200 años. El empeño de conquista y civilizatorio del Imperio Romano lo llevó a construir 85.000 kilómetros de vías, con infinidad de puentes, acueductos, puertos, anfiteatros, termas y otras obras que solo fueron posibles gracias al hormigón romano, cuya fórmula exacta no ha podido ser desentrañada. Número 2. Fuego griego. Un fuego que no solo no se extinguía con agua, sino que era capaz de arder sobre e incluso debajo del mar, debió ser la tecnología más ambicionada por las potencias que rivalizaban con el Imperio Bizantino. Este fuego infernal era disparado de un barco a otro y quemaba la nave enemiga y a sus tripulantes. Recibe el nombre de griego porque su invento se le atribuye a Calínico, un inventor griego-bizantino del siglo VII, y también es conocido como fuego marino, romano, de guerra y líquido. Su utilización ayudó al Imperio Romano de Oriente a dominar el Mediterráneo oriental, aunque también era utilizado en tierra y permitió a Bizancio repeler 2 asedios musulmanes. Los bizantinos lo lanzaban en forma de un líquido incendiario mediante sifones presurizados, y los cruzados europeos quedaron tan estupefactos cuando lo conocieron que lo atribuyeron a brujerías. Era el secreto militar mejor guardado por los bizantinos, y la receta se extravió sin llegar a conocerse, especulándose que contenía petróleo, azufre, cal y salitre. En 2002, National Geographic consiguió una versión mezclando petróleo y resina de pino. Número 3. Acero de Damasco. Casi 1000 años después de su invención, los especialistas siderúrgicos siguen debatiendo cuál era la técnica de elaboración del acero de Damasco, llamado también damasquino y damasceno. En una época en la que no abundaban las facilidades para afilar una espada, mucho menos en los campos de batalla, que tu arma nunca perdiera el filo, que otorgaba una ventaja formidable. Era un acero al crisol fabricado en Oriente Medio, que tomó el nombre de la capital del Califato Omeya, y las espadas fabricadas con el material se hicieron famosas en Europa por su filo casi eterno, flexibilidad y su gran dureza.
Estas espadas fueron fabricadas entre los siglos X y XVIII, y los cruzados quedaron muy impresionados cuando vieron que podían cortar un trozo de seda en el aire, abrir una roca sin perder el filo y doblarse 90 grados. La metalurgia actual, con todo su adelanto, no ha podido establecer la fórmula de fabricación del acero de Damasco. Poco de lo que se sabe es que los carburos precipitaban formando bandas de micropartículas, dándole a las hojas sus características de dureza y flexibilidad. Número 4. Mecanismo de anticitera. En 1901, unos pescadores de esponjas marinas fueron sorprendidos por una tormenta y se refugiaron en la isla griega de Anticitera. Una vez allí, decidieron probar suerte con su pesca, pero se olvidaron de las esponjas cuando encontraron una nave hundida y un tesoro en monedas y objetos de valor. Pero lo más valioso que hallaron, al menos desde el punto de vista histórico y científico, fue un mecanismo de engranajes que ha intrigado a la ciencia por más de 120 años. La pieza de bronce tenía tal cantidad de engranajes y de dientes en cada rueda que parecía imposible que hubiera sido construida en 87 a.C., año en el que fue fechada. El mecanismo de Anticitera es llamado la primera computadora analógica de la historia, y las investigaciones a lo largo de los siglos XX y XXI han permitido establecer que era utilizado para seguir los movimientos de los cuerpos celestes y predecir eclipses. No ha sido desentrañado del todo, ya que no está completo y se cree que algunas de sus piezas siguen en el fondo del mar. Número 5. Pilar de hierro inoxidable de Delhi. En Delhi, India, hay un pilar de hierro de más de 1600 años de antigüedad que ha asombrado por siglos a los especialistas. Tiene una altura de 7.2 metros y un diámetro de 41 centímetros en su base, y se va estrechando hasta su parte superior. Es un excelente testimonio de la historia siderúrgica y evidencia del alto nivel de dominio y sofisticación que alcanzaron los antiguos metalurgistas indios, particularmente en la fundición de hierro. Su principal característica es que no lo afecta el implacable fenómeno de la oxidación, a pesar de llevar 16 siglos a la intemperie. La ausencia de corrosión es atribuida a una insólita pureza del material constitutivo, equivalente a 98% de hierro metálico, así como a la formación de una capa protectora de baja porosidad a lo largo de más de 1 milenio y medio. El pilar de hierro de Delhi fue declarado Patrimonio de la Humanidad y tuvo que ser protegido, con una cerca de baja altura, del fervor supersticioso y de los sudores y la respiración de los visitantes que lo abrazaban para captar su buena suerte. Número 6. Sismógrafo de Shanghen. El primer aparato para detectar terremotos fue una vasija metálica dorado mate, ornamentada exteriormente con dragones y custodiada por sapos dispuestos a su alrededor. Fue inventado en el año 132 después de Cristo por el polifacético chino Shang Hen, quien también creó un telescopio y además fue pintor y escritor. Shang dejó atónita a la corte imperial china cuando presentó su invento, que podía detectar sismos tan distantes que nadie situado más cerca de los epicentros los sentía siquiera. Era un ingenioso y simpático dispositivo con la forma de un jarrón, que tenía en su pared exterior una serie de cabezas de dragones de bronce. Los dragones tenían las bocas parcialmente hacia abajo, y en su interior estaban unas pequeñas esferas, también de bronce. Las perturbaciones terrestres hacían que las bolas salieran de la boca del dragón y cayeran en la del sapo. Dependiendo de la ubicación alrededor del jarrón de la pareja dragón-sapo que se había pasado la bola, se conocía aproximadamente la dirección del terremoto. El ingenio fue un precursor del sismógrafo, y aunque no podía medir la magnitud de los terremotos, señalaba su ocurrencia y dirección aproximada. Número 7. Espadas Ulfberht. Así son llamadas unas 170 espadas de entre los siglos IX y XI encontradas en Europa y que presentan la inscripción BLF Berht o ligeras variaciones de esta. Con el tiempo, la palabra Ulfberht se convirtió en una especie de marca registrada, grabada en las armas durante varios siglos por los herreros francos. Fueron fabricadas durante el periodo de transición entre la espada vikinga y la que usaban los caballeros durante la Alta Edad Media, y son consideradas las iniciadoras de la tradición medieval de hacer inscripciones en las hojas de las armas. Cuando las piezas fueron halladas, los especialistas se sorprendieron por la pureza del metal, cuya tecnología de fabricación
se pensaba que solo había estado disponible en Europa 8 siglos después del fechado de las armas. Se cree que pudieron haber sido fabricadas por los vikingos aprendiendo la técnica de metalurgistas y herreros que conocían la producción y la forja del acero de Damasco. En 2014 fue encontrada la inscripción para Alá en una tumba vikinga del siglo IX en la península escandinava. Esta inscripción ha sido considerada un posible enlace entre la era vikinga y el temprano mundo islámico, que habría llegado al menos hasta la tecnología de fabricación de espadas. Número 8. Disco de Festo. Es un disco de arcilla de finales en la Edad del Bronce que fue grabado por ambas caras, con unos sellos tipográficos en relieve sobre el material blando y luego endurecido por cocción. Fue encontrado en 1908 por el arqueólogo italiano Luigi Pernier en el Palacio Minoico de Festo, en el sur de Creta, y su texto impreso en espiral no ha podido ser descifrado, manteniéndose como uno de los grandes misterios de la arqueología. La pieza exhibida en el Museo Cretense de Heracleón no fue grabada en ninguna de las dos escrituras minoicas conocidas, la lineal A y la lineal B, aunque 10 de los 45 signos del extraño alfabeto son asimilables a estas formas de expresión. El helenista Gareth Allen Owens la llama la piedra de Rosetta minoica, y algunos expertos le atribuyen una procedencia no cretense, posiblemente de la cultura cicládica, que se desarrolló en las islas Cícladas del mar Egeo entre 3300 y 2100 a.C. El texto contiene 61 términos escritos con los 45 símbolos del extraño alfabeto, y ni siquiera se sabe si la espiral debe leerse de afuera hacia adentro o al contrario. Número 9. Dodecaedros romanos. Se han encontrado por toda Europa y fueron construidos entre los siglos II y III después de Cristo, durante la época de la Roma imperial, aunque las crónicas romanas no los mencionan. Son unos poliedros huecos de 12 caras con un gran orificio circular en cada una. Estos orificios son de distinto tamaño y los objetos tienen una especie de pata corta o mango en cada vértice. Se han encontrado cerca de 100 por toda Europa, especialmente en Francia, Alemania, Italia, España, Hungría y Gales, y la mayoría son de bronce, aunque algunos están hechos de lajas delgadas de piedra. También fue encontrado un icosaedro, un polígono de 20 caras, con las mismas características. No se sabe cuál era su utilidad, y se ha especulado que pudieron ser candeleros, ya que dentro de uno fueron encontrados restos de cera. Otras especulaciones de uso apuntan hacia un calibrador de tuberías de agua, una multibase para sostener el águila romana y otros estandartes del imperio, un dispositivo de adivinación o un artefacto religioso. Número 10. Esferas de piedra de Costa Rica. Los científicos establecieron que estas enormes bolas de piedra fueron pacientemente talladas por los nativos que vivían en la actual Costa Rica durante el milenio transcurrido entre el siglo VI después de Cristo y la época de la conquista española, pero ignoran para qué las hicieron. Probablemente ya nunca se sepa, entre otras cosas, porque el vandalismo movió varias de sus emplazamientos originales, haciendo muy difícil la evaluación de teorías que las relacionan con la calendárica y la navegación. Incluso gamberros crédulos volaron algunas piedras con la ilusión de encontrar oro u otra cosa valiosa en su interior. El conjunto está formado por más de 500 esferas de diferentes diámetros, esculpidas por la cultura del diquis en la llanura del delta del río del mismo nombre, en el sur costarricense. Lo que más sorprende es la perfección esférica de las piedras, considerando las tecnologías disponibles en la época. Igualmente, las bolas están organizadas de manera abstracta, ajena a cualquier modelo de disposición natural. Las más pequeñas son de unos pocos centímetros y las más grandes superan los 2.5 metros. Número 11. Manuscrito Voynich. En 1912, el comerciante de libros antiguos polaco-estadounidense Wilfrid M. Voynich compró por casi nada en la biblioteca de un colegio jesuita italiano un raro libro ilustrado, con dibujos y textos incomprensibles, todo hecho a mano. No dudaba que alguno de sus relacionados podría descifrarlo e indicarle algún valor, pero hasta la fecha de hoy no se conoce ni el alfabeto, ni el idioma, ni el autor. El carbono 14 permitió fechar el pergamino de elaboración entre los años 1404 y 1438, y una de las hipótesis es que Voynich utilizó unas antiguas piezas de piel para escribir el libro y venderlo como una antigüedad.
Otras versiones señalan que, por su estilo escrito e ilustrativo, fue elaborado en el siglo XV en Europa Central, y se afirma que Rodolfo II de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, entre 1576 y 1612, pagó 600 ducados de oro por el manuscrito. Ha sido analizado por criptógrafos y lingüistas de todo el mundo, concluyéndose que se trata de un cifrado sofisticado, un dialecto desconocido o un flagrante engaño. Se encuentra en la biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale. Número 12. Copa de Licurgo. Esta copa es el único objeto del Imperio Romano elaborado en vidrio dricoico que se conserva, un material que tiene la propiedad de dividir un haz de luz monocromático en varios haces de diferentes longitudes de onda y colores. La copa del siglo IV adopta un color verde cuando es iluminada de frente, cambiando a rojo si se ilumina desde atrás. Es considerado el objeto de vidrio más espectacular de la Roma imperial. El cuerpo de vidrio está cubierto por una jaula metálica hecha de figuras que recrean el episodio mitológico de cuando el rey Licurgo intentó matar a Ambrosía, y ésta lo mató convirtiéndose en vid y aprisionándolo entre sus ramas. Es también la única copa de jaula con un arte figurativo bien preservado. Se desconoce la historia de la pieza hasta mediados del siglo XIX, cuando fue comprada por la rica dinastía europea Rothschild. En 1858 fue vendida por 20.000 libras esterlinas al Museo Británico, donde se exhibe. Número 13. La Eulípila. Este antiguo dispositivo fue la primera máquina de vapor de la historia, y se cree que solo era utilizada como juguete. El agua era calentada en una cámara y el vapor transportado por tuberías a una esfera cerrada, salvo por dos tubos curvos situados en puntos opuestos. La fuerza del vapor hacía girar la esfera por la tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción. Fue diseñada en el siglo I por Herón de Alejandría, un matemático e ingeniero griego, considerado el máximo experimentador de la antigüedad, a pesar de que muchos de sus textos y diseños se extraviaron. Herón construyó también el primer molino de viento y estableció la fórmula que lleva su nombre para calcular el área de un triángulo conociendo solo las longitudes de sus lados. La Eulípila giraba con gran rapidez gracias a la estrechez de los tubos acodados, divirtiendo a la gente, especialmente a los niños, razón por la que Herón de Alejandría fue apodado el Mago. Herón también describió el órgano de agua de Tesibio y el odómetro, uno de los aparatos más antiguos para calcular distancias. Número 14. Lente de Nimrod. Es una pieza de cristal de roca de 38 milímetros de diámetro y 6 de espesor, que tiene más de 3.000 años de antigüedad y se conserva en el Museo Británico. Fue descubierta en 1850 por Austin Henry Layard, un viajero, arqueólogo, diplomático y coleccionista británico, en el Palacio del Noreste de Ashur-nasir-napal II, emperador asirio que reinó entre 883 y 859 a.C. Henry Layard descubrió la biblioteca de Ashur-nasir-napal en Nínive y excavó en Nimrod, junto al Tigris, en el actual Irak, a unos 30 kilómetros de Mosul. Las ruinas de Nimrod fueron dinamitadas por el Estado Islámico en 2015. En Nimrod, el arqueólogo rescató gran cantidad de piezas, incluyendo la lente, que forman la parte principal de la colección asiria del Museo Británico. Se piensa que la lente de Nimrod pudo haber sido el componente de algún antiguo telescopio o dispositivo de observación astronómica, un elemento de proyección de los rayos solares o una gran lupa. Número 15. Batería de Bagdad. En 1936, trabajadores de la empresa ferroviaria de Irak encontraron cerca de Bagdad unas extrañas vasijas de arcilla que tenían en su interior un cilindro de cobre fijado con asfalto y dentro de este una varilla de hierro que sobresalía. Los objetos fueron fechados en el siglo III y después el arqueólogo alemán Wilhelm Koenig los identificó como posibles pilas eléctricas. Posteriormente, el dispositivo fue relacionado con otros similares encontrados en Mesopotamia, y los especialistas se preguntaron si habrían sido utilizados hace 1800 años para conectarlos en serie y generar una corriente eléctrica de cierto voltaje a partir de un electrolito. A mediados del siglo XX, William Gray, un ingeniero de General Electric, hizo un duplicado de la supuesta batería de Bagdad y la llenó con sulfato de cobre, consiguiendo una corriente de 2 voltios.
Los especialistas creen que los antiguos iraquíes pudieron haber utilizado jugo de uvas u otro líquido electrolítico disponible en la época para construir una pila eléctrica mucho antes de que Alessandro Volta inventara la suya, a finales del siglo XVIII. ¿Cuál de estos inventos antiguos te ha parecido más sorprendente? ¿Crees que nuestra civilización es la más adelantada de la historia? ¿O que en el pasado existieron culturas muy avanzadas cuyas evidencias se perdieron? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 15 tecnologías antiguas que la ciencia no puede explicar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.